Bueno, vamos a empezar con este tema que es un tema que muchos me lo pidieron que explicara, porque está muy padre, está muy bonito este tema, está muy interesante la verdad, pero muchos se confunden en ciertas cosas. Es un tema en mi opinión, es un tema de los más fáciles y pues vamos a comenzar. Tenemos que el sistema nervioso se clasifica en tres diferentes tipos de sistema nervioso, del cual el primero, uno de los más importantes, es el sistema nervioso central. Este sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo, que comprende lo que es el cerebro, el tallo encefálico, que el tallo encefálico tiene tres estructuras, que es el mesencéfalo, el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo. Posterior a ellos está el cerebelo. Bueno, este es uno de los componentes del sistema nervioso central, y también el segundo componente es la médula espinal. Eh, y estos están protegidos por lo que es el cráneo y la columna vertebral. El segundo, la segunda clasificación del sistema nervioso es el sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso es todo nervio que nazca del sistema nervioso central. Por lo tanto, son neuronas fuera del sistema nervioso central. Pueden ser los pares craneales, los nervios raquídeos, los ganglios raquídeos. Y pues son variados los que tú gustes y mandes. Hay 8 cervicales, hay 12 torácicos o dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxigio. Son 31 en total. Y el tercero, bueno, aquí podemos ver cómo son todos los nervios que están por fuera del sistema nervioso central, que inician la médula y el encéfalo. Y el tercer concepto o clasificación sería el sistema nervioso autónomo, que este sistema nervioso son neuronas que inervan al músculo liso cardíaco, epitelio glandular, regulan la peristalsis, como dije, todo lo autónomo del cuerpo. La neurona. Recordemos que la neurona es esta unidad funcional estructural del sistema nervioso. Es lo que le da la funcionalidad al sistema nervioso. Y pues aquí podemos ver sus estructuras, que tiene un cuerpo celular o soma. Soma, recordemos que es igual a cuerpo. Soma neuronal, soma celular. Tenemos su núcleo. Y están las dendritas, que es por donde reciben el impulso eléctrico, la información. Y aquí está el axón, donde mandan ese pulso, que tiene vainas de mielina, que depende de qué sistema nervioso estemos hablando. La mielina proviene de diferentes células. Y aquí vemos el ejemplo de las células de Schwann, que están aquí mielinizando al axón. Las células de Schwann más adelante, todas estas las voy a explicar más adelante, lo de la célula de Schwann, los oligodendrocitos, todo eso. Y aquí está el terminal del axón. Bueno, y ustedes preguntarán, ¿para qué sirve la mielina? La mielina es un aislante. Recordemos que la neurona tiene la función de despolarizarse y envían una señal eléctrica a través de esa despolarización. Y gracias a... Bueno, hay partes del axón en donde hay mielina, y hay otras partes en donde no hay mielina, que son esta estructura, el nodo o nódulo de Rambier. Estos nódulos de Rambier es donde se despolariza este pulso. Por lo tanto, si no hubiera mielina, tardaría mucho en conducirse el pulso hacia el final de esa célula. Y aquí les voy a poner un video de cómo pasa el pulso en forma de saltos por todo ese axón. Miren, forma de saltos, pasa de volada. Como dije, si no hubiera mielina, tardaría bastante el pulso en recorrer todo el axón. Bueno, vamos a ver algunos conceptos muy importantes que muchos no saben qué significa, o pues sí, o sea, no entienden qué significa lo de aferente y eferente, que son los conceptos que vamos a ver. Y en este caso, aferente es toda información que viene desde la periferia al sistema nervioso central y lleva información sensitiva. Y la eferente, lo contrario,
es información del sistema nervioso central a periferia y lleva información, es de información motora. Por lo tanto, si ya estudiaste el tema, sabrás que las placas alares y basales de las placas alares son aferentes porque tienen información sensitiva, y las placas basales, las que están ventrales o anteriores, son eferentes porque llevan información motora. Bueno, vamos a hablar de las meninges. Las meninges son estas membranas de tejido que recubren al sistema nervioso central. Aquí podemos ver una imagen donde se representan las 3 meninges que existen en el cuerpo, que están recubriendo al sistema nervioso. En gris podemos ver la dura madre, que es la más externa de todas las meninges. Y tiene 2 capas, una capa perióstica que está en contacto aquí con el hueso, con el periósteo, y una capa meningia propiamente dicha que está junto con las demás meninges. La aracnoides en color blanco y la pía madre en color verde. Recordemos que la aracnoides es donde se encuentra el espacio subaracnoideo, y la pía madre es la que está en contacto directo con el sistema nervioso central. Como ya dije, la más externa. Muy importante, viene la dura madre. Las meninges tienen diferentes orígenes. La dura madre es la única que viene de mesodermo, y la aracnoides y la pía madre primero se identifican como una capa de tejido única, después se diferencian a la que van a hacerse, la aracnoides o la pía madre. Y estas primero, a esta capa de tejido única que primero se le llama piaracnoides. Después, como ya dije, se diferencian a aracnoides, pía madre. Se les llama leptomeninges, vienen de cresta neural, a la aracnoides y la pía madre. Y así es como son de externo a interno: dura madre, aracnoides y pía madre, que es la más interna. Bueno, yo me lo aprendí con una mnemotecnia bien graciosa. El DAP. D-A-P. Aquí sería B, pero pues es P, ni pedo. DAP, dura madre, aracnoides y pía madre. De afuera hacia adentro. DAP. Bueno, los nervios raquídeos. Tenemos que, al momento en que se empiezan a conglomerar las neuronas aquí en el centro, en la médula, se generan 2 sustancias: la sustancia gris, que son estos cuerpos de neuronas, y la sustancia blanca, que son, por ejemplo, aquí está una neurona y tiene un axón proyectándose, y cuando son mielinizados es lo que le da el color a esta sustancia blanca, la mielina. Son todos los axones mielinizados. Bueno, tenemos que la sustancia gris tiene una asta anterior y una asta posterior. Y de la asta posterior, bueno, tanto de la asta posterior como de la anterior, emergen raicillas nerviosas que confluyen, se unen para formar raíces de nervios raquídeos. Y también muy importante que aquí en la médula hay surcos. Un surco posterolateral, 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 y ventrolateral o anterolateral. Anterior, posterior, ventral, dorsal. Estos surcos. Y de aquí es donde emergen estas raicillas nerviosas para formar el nervio raquídeo, las raíces de los nervios raquídeos. Y tenemos que la raíz anterior es eferente o motora, y la raíz posterior es aferente o sensitiva. Bueno, y aquí les pongo un ejemplo de cómo llega la información primero sensitiva por el calor que es puesto aquí en el dedo. Primero llega sensitiva y luego pasa a información motora, a llevar información motora hacia el músculo, hacia donde tengas que llevarlo, para que quites tú el dedo, que no te sigas quemando. Así es como pasa el impulso. Está muy padre. Bueno, el primer indicio de la formación de la placa neural, que la placa neural, recordemos que luego forma el tubo neural o el tubo encefalomedular para formarnos todo el sistema nervioso.
Bueno, el primer indicio es a la tercera semana. Muchos dicen que es a la cuarta, pero no. El primer indicio es a la tercera semana, porque a la tercera semana surge la placa neural y el surco neural, gracias a que la notocorda induce al mesodermo. Recordemos que el ectodermo está expresando BMP4 y el BMP4 le dice, oye, pues forma tejido, forma piel, forma sus anexos, pelo, etcétera, pero no me formes neuroectodermo. Entonces, ¿qué pasa? Que que la notocorda induce al ectodermo para que haga el mismo ectodermo dos, dos genes que son Nugin y Cordina. Y gracias a Nugin y Cordina inhiben a BMP4, entonces el BMP4 ya no actúa sobre el ectodermo y el ectodermo ya puede hacer pues el neuroectodermo. Entonces, ¿sí me entendí? Ectodermo está expresando BMP4 y hace que no se forme neuroectodermo. Notocorda viene y actúa sobre ectodermo, se expresa Nugin y Cordina, actúan sobre BMP4 y la inhiben y ya se forma neuroectodermo. Y aquí tenemos la placa neural, el surco neural y su cierre. Recordemos que estas estructuras que se ven aquí son células de la cresta neural que van a formar los ganglios raquídeos, y esta es la notocorda. Bueno, y a la cuarta semana es cuando propiamente dicho se inicia la neurulación del cuarto a sexto somitas o somitómeros. En todo el tubo encefalomedular tenemos que del primero al cuarto somitas se van a dar derivados de lo que es el encéfalo, y del quinto hacia los demás somitas se forma lo que es la médula. Por lo tanto, tenemos que en la región más craneal de ese tubo encefalomedular va a presentar dilataciones y se van a hacer unas llamadas vesículas, que recordemos, vesículas son cavidades. Se van a formar vesículas primero, 3 vesículas: prosencefálica, mesencefálica, mes del medio, y rombencefálica, que esas a su vez más adelante se dividen en 5 vesículas secundarias, que es los telencéfalos, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo, la más caudal, la que está en contacto con la médula espinal. Bueno, del tubo neural, ¿qué les puedo decir del tubo neural? Tenemos que el epitelio del tubo neural se diferencia a neuroepitelio. Primero es neuroectodermo, luego neuroepitelio, ectodermo, y luego ya se hace neuroepitelio. Entonces, en este neuroepitelio se empiezan a estrechar, se empiezan a juntar gracias a condensaciones de caderina y empiezan a diferenciarse estas células del neuroepitelio a neuroblastos. Entonces, esta primera capa o esta primera zona del neuroepitelio se le llama zona ventricular, porque recordemos, ventrículo es igual a cavidad, y está en contacto aquí con el canal central o el canal neural, que es por donde es el canal de la médula. O se le llama entonces zona ventricular o ependimaria. De ependimo, aquí va a haber células ependimarias. Bueno, como dije, estas células ependimarias se diferencian en neuroblastos y van a migrar para hacer otra zona, que es la zona del manto. Y después, ya cuando los neuroblastos se diferencian a neuronas, van a tener estas proyecciones que son los axones y van a formar la zona marginal, la zona del margen, o marginal, recordemos que es a la distancia, lo más distante, marginal o margen. Aquí en la siguiente imagen lo vamos a ver. Y tenemos esta estructura que es el surco limitante. ¿Qué te dice que es limitante? Pues que limita a las placas alares de las placas basales. También tenemos estas células de cresta neural que van a diferenciarse a ganglios raquídeos.
en este esquema del doctor Norberto López, podemos ver cómo las diferentes tipos de estirpe celular que se hace gracias a este neuroepitelio, que son las células de la neuroglía. Bueno, las neuronas, no, pero todo esto, las astroblasto, oligodendroblasto, etcétera, son células de la neuroglía. Son la macroglía, porque macro, grandes, glía son células neuronales. Bueno, como ya dije, se hacen neuroblastos, apolar, bipolar, y luego ya pasan a ser neuronas con sus dendritas, sus axones, y luego se generan otras células, como ya dije, de la macroglia, que son los glioblastos o espongioblastos. Después estos se diferencian a astroblastos y oligodendroblastos, oligodendrocitos, y las células que quedan aquí en el epéndimo o en la capa ventricular, pues se siguen diferenciando a células ependimarias. Bueno, y aquí tenemos otro esquema del doctor Norberto López, donde podemos ver ya las condensaciones, estas placas. Recordemos que placas son condensaciones de tejido, son estas células que se acumulan y generan una condensación. Las placas alares, las placas basales, placa del suelo, placa del techo. Aquí estarían los neuroblastos o neuronas, y acá ya estaría todo lo que es la sustancia blanca, que son los axones de todas las neuronas. Células ependimarias, y ya. Bueno, y aquí podemos ver un corte histológico de su plataforma, donde vemos lo mismo. Aquí estarían las placas basales, placas alares. Aquí podemos ver la zona ventricular, el conducto ependimario, el surco limitante. Aquí estaría ectodermo, los ganglios raquídeos, que, como ya dije, vienen de cresta neural, la zona intermedia o zona del manto, donde están los somas neuronales, placa del suelo, placa del techo, y la notocorda. Aquí una pregunta que para que metan conocimiento de los temas que ya habían visto antes. A este nivel de corte, ¿qué tipo de osificación presenta? Pues endocondral, porque estamos a un corte, estamos en un corte a nivel de cuerpo, de donde se va a formar lo que es el cuerpo de la vértebra. Recordemos, si recuerdan el tema donde de la formación de las vértebras, si no se acuerdan o si no han visto el video, aquí les dejo el como que eso para que lo vean. Bueno, como ya dije, se hace el cuerpo de la vértebra, está generando la notocorda. En los espacios donde no se forma el cuerpo de la vértebra, pues recordemos que son los discos intervertebrales, que tienen el núcleo pulposo y ¿cómo se llama? Núcleo pulposo y otra cosa, no me acuerdo. Ahí lo investigan. No me acuerdo ahorita. Bueno, como ya habíamos hablado de la sustancia gris y de la sustancia blanca, la sustancia gris son estos somas, cuerpos de las neuronas, que se encuentran en el centro de la médula. Y la sustancia blanca son los axones mielinizados. Como ya dije, aquí en los surcos anterolaterales y posterolaterales es donde van a salir estas raicillas, las raíces de los nervios raquídeos. Va a estar estas células de la cresta neural, van a formar el ganglio raquídeo, y de la raíz dorsal, de la raíz dorsal del nervio raquídeo, va a tener una porción periférica y una porción central, una raíz central de la raíz dorsal del nervio raquídeo, y una raíz periférica de la raíz dorsal del nervio raquídeo, y van a llevar información sensitiva. Y esta raíz ventral del nervio raquídeo va a llevar, nada más tiene una porción periférica, esta no tiene porción central o raíz central, esta nada más tiene raíz periférica, y en conjunto esto es el nervio raquídeo. Bueno, la mielinización, que les dije que iba a hablar de esto, recordemos que
para el sistema nervioso central, las células que mielinizan a los axones son los oligodendrocitos. Generan ahí la vaina de mielina que se le conoce como neurilema. Y pues sí, nada más, es el nombre, neurilema. Y del sistema nervioso periférico llegan estas células de Schwann y empiezan a envolver a ese axón. Vean aquí cómo se presentan estas como que vueltas. Empieza a envolver así en forma de vuelta al axón. Bueno, por lo tanto, sistema nervioso central, oligodendrocitos. Sistema nervioso periférico, células de Schwann. Las de Schwann generan las vainas. Posiciones de la médula. Tenemos que la médula, al momento en que el cuerpo va creciendo, esta médula va subiendo, por así decirlo, en todo lo que es su canal. Por lo tanto, tenemos que al tercer mes la médula se va a encontrar en un nivel sacrococcigio. Al quinto mes, sacrococcigio. Al quinto mes vamos a encontrar a la médula en un nivel de la primera vértebra sacra. Al nacimiento ya podemos ver que se encuentra la médula a nivel de L2, L3. Muchos autores dicen, bueno, unos autores dicen que entre L2 y L3 y otros autores dicen que exactamente en L3. Bueno, y en el adulto ya se posiciona en el borde inferior de la primera vértebra lumbar. También recordemos que la porción más terminal, que es de la pía madre, forma el filum terminale. Esto es el filum terminale. Y esta se adhiere a la primera vértebra sacra. Primera vértebra coccígea. Y se extiende desde el cono medular, que es la porción terminal de la médula. Este es el cono medular. Se extiende el filum terminale y se viene y se inserta más abajo en la primera vértebra coccígea. Y pues ya está muy fácil.